Entonces les decía que la ceftriaxona, esas incompatibilidades que a veces están los dos fármacos puestos en un paciente, el gran problema es que si entran juntos por la misma vía en el mismo momento se inactivan. Sí, ellos se potencian cuando se colocan separados. Recomendación de oro, 2 horas separado y lavar bien la vía, ¿ya? Aquí está la forma de administrar, no entraremos en detalle. La ceftriaxona, de acuerdo a su disolvente, se puede colocar endovenoso o se puede colocar intramuscular. Ella ya es color amarillo ámbar. Entonces, no significa que no está habilitada para ser administrada. Las interacciones más importantes con el alcohol. No todos los antibacterianos interaccionan con el alcohol. Yo por casi norma general siempre les digo a los pacientes no alcohol, aunque algunos se pudiera porque no deja de ser una sobrecarga al hígado el alcohol y los fármacos generalmente se biotransforman en el hígado, ¿sí? Más hay algunos que le bloquean la alcohol-aldehído deshidrogenasa, como este caso de la ceftriaxona, y nos da la reacción tipo disulfiram. El paciente se siente muy mal con náusea, vómito, sensación de muerte, básicamente, ¿ya? Entonces no se debe administrar. Ceftazidima la usamos para pseudomonas, casi que la reservamos, como que no la usamos para otro microorganismo, sino lo ideal es administrarla solo bajo cultivo y cuando solo ella sea sensible, ¿de acuerdo? Sí nos tiene actividad en Acinetobacter y en Pseudomonas. Para los otros ni los menciono porque normalmente no la utilizamos. Luego, Submic, esto es interesante, para la Pseudomonas se considera hasta 4, sin problema, y resistencia arriba de 32. Si coloco 1 gramo intramuscular, alcanzo 40 microgramos en sangre, y si coloco en bolo hasta 2 gramos, que es la dosis plena, la dosis máxima, la dosis neurológica, alcanzo elevadísimas concentraciones como 170. ¿Ya? Eso es muy importante. Ceftazidima solo en ampolla, 1 gramo cada 8 horas, dosis máxima 2 gramos cada 8 horas, reservadísima para la pseudomonas. Enterococo, como todas cefalosporina, es naturalmente resistente. Tengo actividad en cocos positivos, más no se me va a ocurrir utilizarla. Tengo actividad en las neiserias, no se me va a ocurrir utilizarla. Antes voy a usar una penicilina, voy a usar una cefotaxima o una ceftriaxona. En gram positivo no tengo excelente actividad para nada, ni va a ser de elección. Si en gram negativo, incluido pseudomonas, sí voy a tener muy buena actividad en los bacilos gram negativos, las enterobacterias, Klebsiella, coli, enterobacter, ¿no? Proteus, todas ellas causan infecciones urinarias, también neumonía. La salmonela no será de primera elección. ¿Por qué? Porque ella no se acumula en la vesícula biliar como lo hace ceftriaxona, como lo hace la ampicilina. En pseudomonas aquí se lleva la flor. El MIC no es tan bajo, por eso necesito dosis alta, pero está reservada casi por, que se llama por protocolo, no la usamos, la intentamos no usar, excepto porque tengamos ya un cultivo donde solo ella es sensible, ¿ok? Bacteroides fragilis, que es anaerobio, no tenemos actividad. Normalmente la dosis en adultos es 1 gramo cada 8 horas. Dosis máxima 2 gramos cada 8 horas. De ahí dividimos entre 50, que estamos hablando de 20 a 40 miligramos en los niños como dosis plena por vez. Eso lo multiplican por 3 y ya me da la dosis día, ¿verdad? En adultos hacemos 1 gramito cada 8 horas. Dosis máxima 2 gramitos cada 8 horas. Infecciones muy graves pudiera llegar hasta 150 miligramos kilo día, lo fraccionamos siempre en 8 horas. ¿Por qué? Porque esa es su semivida. Es una buena fármaco para pacientes intervenidos de próstata en profilaxis quirúrgica, más nosotros mucho no la usamos. Intentamos reservarla siempre en el hospital para una pseudomona solo bajo cultivo, ¿de acuerdo? O sea que se pudiera usar, pero cuando se hace profilaxis en un hospital siempre se elige un fármaco y tratar de no usarlo en tratamiento para evitar que se haga resistente. Bien, hay que hacer ajuste por función renal, esto lo saben hacer, lo tienen en la guía, sí es importante, ¿ya? Porque ella se elimina gran parte por vía renal. Muy bien, cuanto a su farmacocinética, que es importante. Si ella no se biotransforma, lamentablemente se va a eliminar en forma activa.
Entonces siempre hay que ajustar dosis por función renal, porque si el riñón no la elimina, ella está activa y va a alcanzar dosis muy altas. El meningitis sí es una buena opción, pero solo para bacilos gramnegativos de preferencia. Llega muy bien tejido óseo articular para la osteomelitis, que pocos fármacos llegan y muchos de ellos son tóxicos, ¿de acuerdo? Esas son las características farmacocinéticas más importantes. Las interacciones igual que todas las cefalosporinas. El aminoglucosio y la inactiva colocados juntos. Otros betalactámicos, si los dos inhiben síntesis de pared celular, suelen ser antagonistas. Acá tienen en su guía cómo voy a administrar y siempre de preferencia diluimos y pasamos por lo menos en 30 minutos. Con eso disminuimos bastante la probabilidad de hacer un shock de velocidad y hacer una arritmia. ¿Okay? Incompatibles en la misma muestra con un aminoglucósido, juntos en el paciente, pero no administrados el mismo momento, son óptimos. Vancomicina inhibe síntesis de pared celular igual que ella, no nos sirve en combinación con ella. Yo acá les estoy dando uno por uno los que más usamos y sus características muy esenciales. ¿Okay? Esa sería la cefalosporina de vía parenteral. Ahora vamos a ver de vía oral, que son muy poquitas y fueron un gran boom en farmacología, porque con esto ya tenemos cómo pasar de la vía parenteral a la vía oral, y el que más usamos y el único que así que tenemos es la cefixima. Cefixima, espectacular espectro gram negativo, para algunos gram positivos, vía oral semivida larga. Generalmente hacemos una sola dosis al día, podemos hacer la de 200 o la de 400. Pero la dosis usual en adultos son 400, en niños hacemos 100 miligramos, podemos hacerlo cada 12 o toda la dosis junta. Es mecanismo de acción igual que toda la cefalosporina, mecanismo de resistencia igual, la tenemos de 200 y de 400 miligramos, puede darse cada 24 horas. ¿Okay? Gram negativa, excelente, no cubre pseudomonas. Eso es importante. Pseudomonas, no tengo nada en vía oral en cefalosporinas. Sí lo tengo en quinolona fluorada, solamente. ¿Ya? En gram positiva cubre, pero no superior a las de primera generación. En cuanto a su resistencia, pues hoy ya aparecen bacterias bastante resistentes por su utilización, ¿no? En cuanto ella salió fue muy utilizada, porque pues el espectro de una cefalosporina que no la teníamos en vía oral. ¿Ya? Su punto de corte resistente arriba de 4, o sea que hasta 4 que consigamos en sangre, ya ella es inhibitoria. Si doy los 400 miligramos, que es lo que hacemos en adultos generalmente, una vez al día, alcanzo hasta 4.6 en sangre. Si damos 200, que es mitad de dosis usualmente, 2 a 3. Eso va a depender del paciente, si es tercera edad, cómo está su función renal, la gravedad de la infección. Los niños normalmente hacemos a 8 miligramos por kilo. Podemos dar toda la dosis en una vez, o esos 8 miligramos kilo día lo dividimos en 2 para hacerles cada vez seguro. Los adultos, la dosis usual es 400. A mí me gusta más 400 en dosis única. En gonorrea se puede utilizar y es vía oral, no tenemos que pinchar al paciente. Ajustamos dosis arriba de una filtración de 10 ml, mililitros por minuto. En cuanto a su característica farmacocinética, que me es importante, líquido cefalorraquídeo atraviesa, pero como ella es de vía oral, jamás le daría una meningitis, nada por vía oral. Vía biliar elevada, y esto me va a servir para infecciones de vías biliares por gram negativos, ¿ya? Bilis probablemente ingresa, se queda en próstata, eso es importante. Oído medio, estoy hablando de otitis, estoy hablando de prostatitis, estoy hablando de infecciones óseas también. Es una buena alternativa y nosotros vamos a darla. Esta cefalosporina la utilizamos en vía oral. Sus reacciones adversas similares a todo, y más si doy por vía oral, barro la flora normal y ahí proliferan las cándidas, proliferan algunos clostridios y es un gran problema, ¿no? Sobre infección. Puede aumentar el TP, el tiempo de protrombina, probablemente por una sobrecarga hepática, esta leucopenia, pero es muy transitoria
y más relacionado con tratamientos muy largos. En embarazo, como toda cefalosporina es clase B, ¿ya? Entonces teóricamente no va a causar efectos adversos, sí se va a eliminar por leche materna si está dando de lactar la mamá, y puede haber un poquito de diarrea, ¿no? La diarrea del lactante siempre relaciónenla con algo materno, porque el bebé normalmente no camina ni va a ir un lactante, ¿verdad? Cuando es pequeñito. Normalmente es algo que comió la mamá, algún medicamento que está recibiendo la mamá, o que no hizo una buena higiene de la mama para darle lactar. En eso siempre es lo primero que vamos a sospechar cuando este lactante tenga diarrea, ¿ya? Muy bien, hipersensibilidad a penicilina es un 10% de probabilidad, si es al anillo beta-lactámico lo va a hacer siempre. Gastrointestinales, si ya hay una colitis o un antecedente, no me conviene usar. El TP me lo prolonga, ¿no? El tiempo de protrombina, entonces tenemos un mayor problema. Y intramuscular, sangrados, moretones, ese no se da intramuscular, pero sí me puede prolongar el TP. Entonces, si utilizo una ampolla, puedo hacer un sangrado, porque está como anticoagulado el paciente. Estas otras reacciones adversas, las más usuales que hemos visto, con un bacteriostático nunca doy un bactericida. La carbamazepina es un anticonvulsivante, son tratamientos crónicos, le eleva su concentración y puede haber un poco de toxicidad. Salicilato hoy en día poco usado, excepto el ácido acetilsalicílico solo con 100 miligramos, ¿verdad? Cefpodoxima la usamos bastante menos, ya algún laboratorio la trae, muy parecida, probablemente un poquito más activa en neumococo, pero esta cefalosporina la usamos más en gram negativo, ¿ok? Resistente ya, bueno, el enterococo es naturalmente resistente, no tengo acción anti-pseudomonas, ni Acinetobacter, ni Enterobacter, ni bacteroides que es anaerobio. Más para todos los otros gram negativos tengo espectacular actividad, por eso que están usadas en infecciones urinarias, infecciones de vías bajas, incluso en las otitis también, en las prostatitis, ¿ya? Es un buen fármaco y lo damos por vía oral y con bastante margen de seguridad. Si doy 200, alcanzo 2.5 en cefpodoxima, y si doy 400, 4.5. O sea que alcanzamos buenas concentraciones inhibitorias en vía oral. Las dosis son similares a las de la cefixima, bien similares. Aclaramiento de creatinina, cuando baja de 40 ml por minuto recién se hace el ajuste, y por diálisis peritoneal no dializa, que es importante en su farmacocinética, que su biodisponibilidad en ayunas se incrementa. O sea que ella sí se debe dar estómago vacío, si no le bajamos el 50%. Y ella no alcanza extremas concentraciones en sangre, alcanza hasta 4.5, dando 400. Este BAD me dice que solo es del extracelular. No se biotransforma, puedo darla sin problema en insuficiencia hepática, pero en insuficiencia renal siempre debo ajustar las dosis, ¿ya? Muy bien, infecciones de partes blandas, cubre gram positivo, tracto respiratorio, urinario, cubre gram negativo, es una buena opción en vía oral. Con eso tenemos las cefalosporinas de tercera. Hemos visto las de vía parenteral y con esto terminó las de vía oral. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si alguien está en la clase. Parece que no hay nadie en la clase, me han dejado hablando sola. Bien, seguimos con la cefalosporina de cuarta generación. Cefalosporina de cuarta generación pues fue una diferencia entre todas las otras tres. ¿Por qué? Espectro gram positivo, gram negativo, cubre pseudomonas, cubre enterobacter. Su anillo es un poquito más resistente a la destrucción de beta-lactamasa, atraviesa barrera hematoencefálica. Entonces tuvieron muchas ventajas. Es que nosotros usamos el cefepima. Hay varios, pero solo usamos cefepima de 500 miligramos y de 1000 miligramos. Acá en su estructura tiene gran diferencia con las otras cefalosporinas. Su estructura externa tiene un mejor ingreso en los gram negativos porque tiene
el llamado suiterión, que ella va compensándose con cargas positivas y negativas, entonces ingresa fácilmente. Tiene una gran ventaja la cefepima en este sentido, en ingresar dentro de la bacteria. A veces cuando ya hay resistencia a una cefalosporina de tercera, esta de cuarta va a tener buena sensibilidad, no siempre. No es extrapolable al 100%, pero es como que su anillo tiene bastante más resistencia, ¿ya? 220, mejor afinidad que ceftazidima a la proteína fijadora de cefalosporina o de proteína. Eso es el lugar por donde ella va a engancharse para ingresar a inhibir síntesis de pared celular. O sea que tiene bastante más ventaja, es mucho más cara, ¿ok? Es mucho más cara, pero bastante mejor sensibilidad cuando ya hubo resistencia a las de tercera. Aquí tengo el anillo beta-lactámico y el 7-aminocefalosporánico en su estructura química. Propiedad de ser un suiterión es una gran ventaja en ella porque le permite mejor llegada, tiene mejor llegada a pared celular. ¿Okay? En esta asociación, esta carga positiva con una carga negativa en este carbono le da esta característica. O sea que tengo un excelente balance entre sus moléculas. Es una estabilidad química que no les voy a hacer demasiado detalle, ¿ya? Pero ahora la pregunta del millón es, ¿cuándo uso una de cuarta? ¿Cuándo uso una de tercera? ¿Qué diferencias hay entre ellas? Y vamos a empezar a comparar. En gran positivo, la actividad es mayor si la comparo con la de tercera. Y ustedes acuérdense que para gran positivo las de primera eran las ideales. Acá rescato altísima sensibilidad a gran positivo. Gran negativos también, incluido pseudomonas. Ok. Y si esta intentaron ser resistente con las de tercera, la de cuarto rescata sensibilidad. No siempre. Cepas productoras de beta-lactamasa, muchas de ellas vuelven a tener sensibilidad por el anillo más protegido y para anaerobio, para algunos, muy pocos, no la consideramos un antianaeróbico puro. Generalmente si lo que yo quiero es cubrir anaerobios, voy a que se llama combinarlo con un metronidazol, ¿no? Entonces se comporta, es muy activo, tan activa como las de primera, y si ya es un estafilococo meticilino resistente, ahí no tengo actividad. Pero si hay resistencia a la de tercera, puedo tener actividad. Acá empiezo a tener un poquito de actividad en listeria, enterococo naturalmente resistente, anaerobio clostridium para algunos, el difícil no tiene actividad. En difíciles mantenemos metronidazol, mantenemos banco. Gran negativo, excelente actividad, la pseudomona tiene buena actividad, bacteroides fragilis no me sirve. Entonces ahí vamos a asociarlo con un metronidazol. ¿Cómo se va a comportar en sus MIG? Esta lámina me va a ir englobando un poquito toda la cefalosporina de forma comparativa. Fíjense ustedes que en una Neisseria meningitidis, por ejemplo, de todas estas, para gran positivo es muy buena. Más todas mantienen, pero esta mantiene tan buena como ella. Y va a atravesar barrera hematoencefálica y va a tener un amplio espectro, entonces probablemente empíricamente sea una excelente alternativa en meningitis. Bacilo gram negativo, sus mix son muy superiores a estos de primera y muy superiores también a los de tercera generación. Más cefepima, idealmente usarla bajo cultivo y cuando ya por algún motivo tenemos cierto grado de resistencia con estas de tercera, aunque no siempre va a ser sensible. Los otros bacilos gram negativos, pseudomonas, aeruginosa, sí, este 8 es aceptable, este 64 no. Este 8 sí es sensible, bacteroides fragilis no tenemos actividad. Su mecanismo de resistencia, destrucción del anillo beta-lactámico por beta-lactamasa. Ella es un suiterión, se comporta como un suiterión y a veces el problema es la llegada, ¿no? A la célula, a la unión, a la proteína fijadora de proteína donde va a venir el antibacteriano a unirse para entrar dentro de la bacteria. Esas alteraciones acá son importantes, destrucción por beta-lactamasa o que les baje su permeabilidad. Sin embargo, su probabilidad de resistencia es bastante menos, ¿no?
Bien, si yo doy a 500 es lo que más usamos, alcanzo 40. 1000 podemos usar, alcanzo 80. Podemos usar en infecciones graves. 2000 sin problema, alcanzamos 150. ¿Okay? Gran positivos, acá tienen los MIC que los tienen en su guía también, enterococo naturalmente resistente, los otros cocos gran positivos tenemos excelente actividad, cocos gran negativos lo mismo, pero probablemente sigue siendo la penicilina natural su mejor opción. Bacilos gran positivos en los Clostridium solo perfringe, listeria naturalmente resistente, bacilos gran negativos muy buena actividad, Pseudomonas aeruginosa, muy buena actividad, Bacteroides fragilis, naturalmente resistente. Su semivida es corta, normalmente lo hacemos cada 6 o cada 8 horas, ¿no? Hasta 4 gramos, puedo hacer 1 gramo cada 6 horas sin ningún problema en dosis alta o dosis neurológica. Como toda cefalosporina, gracias a Dios, sigue siendo clase B, entonces sí la usamos en embarazo y en lactancia. Su ajuste por función renal es importantísima, ¿ya? Luego esta cefepima alcanza concentraciones terapéuticas en meninges. Fármaco de oro en meningitis. De oro por la elevada resistencia, de oro por su buena llegada y por su amplio espectro. Inalterado y puedo dar en insuficiencia hepática, pero acá en insuficiencia renal siempre tengo que ajustar la dosis porque ya se va en forma activa. Muy reservadita esta cefalosporina para infecciones muy graves, neumonías adquiridas en la comunidad o las de alta resistencia, infección de tracto urinario, bronquitis crónica, partes blandas, peritonitis, hay que administrar sí un antianaerobio, un neutropenia febril en esos pacientitos sin cultivo, generalmente entramos con un antibiótico de amplio espectro y bactericida y sea una buena opción. Las reacciones adversas, como todo fármaco que me va a reflora, pues no, o aumento de las enzimas hepáticas puede haber. A nivel hematológico, dosis alta o cuando lo usamos por mucho tiempo es muy usual disminuir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Reversible. Hipersensibilidad como todo fármaco y flebitis que disminuye siempre y cuando la administremos diluida y por lo menos en 1 hora, ¿no? Ya. Acá, en cuanto a su administración, ¿qué es lo ideal? Este para mí es el estándar de oro siempre. Van a usar un microgotero, lo dejan colgado solo, para ese antibiótico es importante y pasamos en 30 a 60 minutos. ¿Okay? Muy bien, con eso termino cefalosporina de cuarta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien todavía está escuchando mi clase? ¿No? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muchas gracias. Me quitan los ánimos mis alumnos cuando no preguntan nada, pero bueno, están estresados, mañana tienen examen. Yo hago lo que puedo con ustedes. Quinta generación. Septarolina y ceftobiprole. Nuevos no las tenemos. ¿Para quién reservamos este espectro? Acá es interesante porque sí está aprobado para el Staphylococcus aureus meticilino resistente, lo aprobó la FDA en 2008. Inhibe una enzima, esto es interesante, que inactiva la MRCA. O sea que es una alternativa espectacular, probablemente ya cuando vancomicina fue resistente. Mucha estabilidad las beta-lactamasa, tiene buena penetración, eso es importante. Y ese espectro es interesante, ya el estáfilo es como que la reservamos, sin embargo, parecería tener actividad frente a Pseudomonas, que es un gran negativo y que no tiene nada que ver. ¿Okay? Su proteína o su estructura química, esta es muy interesante porque estas proteínas que ellas tienen en su composición evitan gran parte la resistencia al Staphylococcus aureus. Ya eso, digamos, estructura químicamente hablando. Para ustedes, ¿qué les tiene que quedar? Que para un MRCA va a ser alternativa. Cuando ya use banco, ¿cómo se comporta el estáfico? Penicilina, resistentes a morir.
Penicilina semisintética resistente a beta-lactamasa es una buena opción. Cloxa, dicloxa, flucloxa, meticilina. De ahí no tengo mucho más. Si ya es resistente a la meticilina, no adelanta a dar una cefalosporina. Va a ser resistente. Me voy a vancomicina. Y si vancomicina, que ya tiene más efectos adversos, es solo para gram positivo, es un problema, recién pensaría en estos. Más no las tenemos, no son baratas, su toxicidad es más importante. Pero gram positivo casi por excelencia, Visa, Staphylococcus aureus, vancomicina intermedio, tengo que dar dosis alta. Neumococo, cuando ya le dimos todo lo que era para gram positivo y hay resistencia solo bajo cultivo. El enterococo cuando es resistente a banco también. O sea que es como que muy guardadita esta quinta generación. De pronto, probablemente para gram negativos que no estaba aprobado, capaz ya lo han aprobado, sí reservadito en Pseudomonas. Cuando son no productoras de BLE. ¿Qué es BLE? Beta-lactamasa espectro extendido, que esa beta-lactamasa van a inhibir a todos los beta-lactámicos. Y este fármaco es un beta-lactámico, será una cefalosporina, pero sigue siendo de última generación, pero sigue siendo un beta-lactámico. Acinetobacter no tengo actividad. Bacteroides fragilis, que es anaerobio tampoco, deberé darlo con 1 metro. Y el enterococo tampoco tiene actividad, naturalmente es resistente. Ceftobiprol son hermanitos, solo se los voy a mencionar porque como no los tenemos no les voy a dar ni sus concentraciones ni sus mg. Ceftarolina lo mismo, simplemente me van a saber para quién lo reservamos. Ceftarolina y ceftobiprol son hermanitos, ¿no? Ahí tienen sus mg, pero solo a modo de comentario porque como no las usamos no voy a exigir que me tengan las dosis y los mg. Solamente saber que quinta generación ceftarolina y ceftobiprol tienen muy buena actividad para gérmenes gram positivos cuando todo lo anterior fue resistente, incluido la banco. Sin embargo, también se ve que tiene acción anti-Pseudomonas y Acinetobacter, que eran dos bacterias gram negativas intrahospitalarias, un problema. Los dos, los estáfilos por un lado y la Pseudomonas y el Acinetobacter, ¿no? Por el otro lado. Bien, preguntas de cefalosporina. Bueno, hasta ahí ya tenemos penicilina y cefalosporina. Vamos a ir avanzando un poquito. Vamos a ver, me parece que les tengo acá carbapenemes, ¿ok? Bueno, a estos carbapenemes, siempre que empiezo yo una clase, digo, son mis fármacos coronita de oro. ¿Qué significa? Que probablemente es una de las últimas alternativas. También inhibe síntesis de pared celular, un espectro amplio, gram positivo, gram negativo. Había, antes decía, es la última alternativa, hoy me quedó un poco corta porque se usa tan a larga mano muchas veces que la resistencia ya es alta, ¿ya? Los carbapenemes entonces son antibacterianos de nueva generación, aunque ya tienen sus años, bastante menos resistentes probablemente a los microorganismos, es un bactericida y ellos son, deberían usarse solo bajo cultivo o antibiograma. En nuestros hospitales, muchos de ellos, en muchos hospitales sí hay buenos programas de infectología y ellos se usan bajo vigilancia y solo cuando ese fármaco es sensible para esa bacteria y no tienes otro. En la consulta privada o en atención privada no siempre ocurre eso y nadie te restringe de usarlo. Y si tú vas a la farmacia lo consigues y lo puedes comprar, como que no hay restricción, lamentablemente. La ley dice que es bajo receta, pero en Bolivia los antibacterianos los conseguimos lamentablemente sin receta y eso hace que muchas veces se utilicen tanto y después las bacterias se hacen resistentes y es muy triste tener un paciente donde no tienes que darle. Te llega el cultivo, sigue la infección y todo sale resistente. Eso realmente es triste en un hospital cuando tú ves a tu paciente y ya no tienes que darle. ¿Okay? Bueno, carbapenem, imipenem, meropenem, ahora también ertapenem. Nosotros tenemos imipenem y meropenem. ¿Qué mecanismo de acción? Inhiben síntesis de pared celular. Por lo tanto, su modo de acción es ser bactericida. Su espectro es muy amplio, gram positivo, gram negativo, algunos anaerobios. ¿Más para quién yo lo reservaría? Yo diría frente a un estafilococo.
Cuando dice ahí sensibilidad variable, ¿qué significa? Que muchas veces cuando ya es resistente a banco, imipenem puede o no ser sensible, no te asegura en el 100% su sensibilidad. Pseudomonas aeruginosa, similar a ceftazidima, si ya es resistente a ceftazidima, carbapenem puede ser sensible o no, no te asegura. Bacteroides son sensibles, entonces me cubre anaeróbico, gran positivo, gran negativo, anaeróbico, y con un anillo beta-lactámico muy bien protegido. Clostridium difícil, moderadamente sensible, no me es buena alternativa. Mantengo metronidazol y vancomicina. Clamidia, legionela y micoplasma, estas se caracterizan todas por ser intracelulares, naturalmente resistentes. No es una buena alternativa. ¿Cómo se administra? Resulta que el imipenem destruye el riñón, es altamente nefrotóxico. Entonces, imipenem siempre tiene que estar combinado con una sustancia que se llama cilastatina. La cilastatina, que la tienen acá escrita, ella no es antibacteriano. Lo único que va a hacer es inhibir a unas enzimas a nivel renal, no hepático, que se llaman dihidropeptidasa, que cuando pasa por el riñón el imipenem, estas dihidropeptidasas lo inactivan, pero forman un metabolito nefrotóxico que destruye el riñón. ¿Okay? Entonces, si la estatina va a inhibir esas enzimas que biotransforman al imipenem para dar el metabolito nefrotóxico. Siempre viene la cilastatina. No hay ningún imipenem en el mercado que no venga combinado con cilastatina. Repito, cilastatina no es antibacteriana, solo inhibe a la dihidropeptidasa renal. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre imipenem y meropenem? Pues el imipenem va con cilastatina, meropenem no precisa y es un poco menos nefrotóxico. Imipenem, aún con cilastatina, él es nefrotóxico, pero no extremadamente. ¿Ya? Su distribución es amplia, líquido cefalorraquídeo escasa. Meropenem atraviesa mucho mejor. En meningitis sí podemos usar imipenem en dosis muy alta, a veces da convulsiones, pero el meropenem atraviesa bastante mejor y con menor probabilidad de convulsiones y menos nefrotóxico. Hay un antagonismo acá con los beta-lactámicos, puede inducir a beta-lactamasa, sí. Nunca se deben dar dos antibacterianos con un mismo mecanismo de acción. Se sinergizan con aminoglucósido, esto es importante. Toda vez que uses un imipenem, si la función renal del paciente te lo permite, combínalo con un aminoglucósido, porque le disminuye la probabilidad de resistencia, ¿ya? Podemos usar 1 a 2 gramos por día. La dosis usual es 500 miligramos cada 8 horas. Incluso puedo utilizar hasta 1 gramo cada 8 horas, sí. El riesgo es que ya son fármacos bastante más tóxicos y muchas veces hay riesgo de convulsión. Bien, entonces, ¿qué me tienen que recordar de carbapenem? Inhiben síntesis de pared, son bactericidas, el aminoglucósido lo potencia, nunca por la misma vía al mismo momento, siempre, ¿no? Su espectro, ¿para quién lo reservo? Para las bacterias, dolor de cabeza intrahospitalario, espectro amplio, estáfilo, pseudomonas, cinetobacter. Solo se debiera usar bajo cultivo, ¿ya? Luego el imipenem que viene con la cilastatina para inhibir dihidropeptidasa renal. Meropenem no precisa. ¿Quién llega mejor? Sistema nervioso central, meropenem. ¿Quién es menos nefrotóxico? Meropenem. ¿Quién tiene menor probabilidad de hacer convulsiones en el sistema nervioso central? Meropenem. Sin embargo, el meropenem es mucho más costoso económicamente que el imipenem. Y hoy sale ertapenem, más caro todavía, pero con mejor perfil de seguridad y un poco más disminuidas sus reacciones adversas. Preguntas. Carbapenem. Doctora, ¿podría repetir cuál es el que se toma junto a la estatina, el imipenem? Solo el imipenem, ok. Imipenem, si tú lo das solo, Stephanie, en el paciente, él pasa por el riñón y ahí hay una enzima renal que se llama dihidropeptidasa. Ella lo biotransforma y el producto de esa biotransformación es un metabolito nefrotóxico y destruye al riñón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inhibir esa enzima para que él no tenga biotransformación renal. Lo hace la cilastatina.
Cilastatina no es antibacteriano, solo inhibe a la dihidropeptidasa renal. El imipenem siempre va acompañado de ella. Si vos lees cualquier frasco de imipenem, es un frasco ampolla, porque son extemporáneos, viene el polvo para preparar, extemporáneo se llama, ¿no? Imipenem siempre con cilastatina, meropenem no precisa cilastatina, ni ertapenem. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, gracias. Gracias, Stephanie, me ha dejado contenta. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ok. Bueno, este solo se lo voy a mencionar el Astreonan. El Astreonan no lo conseguimos fácil, yo he visto usar en 2 pacientes que trajeron de fuera. Él es bactericida, inhibe síntesis de pared bacteriana, pared celular, o sea que similar a un betalactámico. ¿Cómo es su espectro antibacteriano? Similar a un aminoglucósido y a una cefalosporina de tercera generación anti-pseudomonas. O sea que el Astreonan muy reservadito, casi exclusivamente para pseudomonas. Solo se los voy a mencionar porque no lo tenemos en nuestro medio. Si yo hablo de una infección por pseudomonas y tuviese que hacer unos escalones, ¿en quién voy a pensar? Primero en un aminoglucósido, muy económico, muy antiguo, pero de alta resistencia. Segundo, probablemente piense en una quinolona florada, que las vamos a estudiar hoy, y son la ciprofloxacina, perfloxacina, gatifloxacina, levofloxacina. Después voy a pensar probablemente ya en una ceftazidima, cefalosporina de tercera, y probablemente sea o no sensible una cefalosporina de cuarta generación o un carbapenene. ¿De acuerdo? Estas últimas dos pueden o no ser sensibles. Si todo aquello ya no funciona, probablemente un Astreonan. Y si todo eso no funcionó, que sí lo tenemos en nuestro medio, es un colistin o colistimetato sódico, altamente nefrotóxico, pero como que casi totalmente reservado para pseudomonas. Entonces ahí les he hecho más o menos los escalones en los que yo voy a ir abriendo mi abanico de probabilidades cuando tenga un paciente con una pseudomona eruginosa. Pseudomona muy frecuente en pacientes quemados, infecciones intrahospitalarias, pacientes diabéticos, pacientes con sonda o intubados con una infección intrahospitalaria. ¿Ya? Esa es la pseudomona, bacilo gram negativo con alta resistencia. Ella se administra por vía parenteral, nada. Sinergismo con un aminoglucósido, ¿por qué? Porque ella inhibe síntesis de pared y es antipseudomona. Aminoglucósido inhibe síntesis de proteína, segmento 30 y 50S, y es bactericida también. Entonces hay un sinergismo. Pasa lo mismo que con imipenem y meropenem. Ponle un aminoglucósido. Astreonan, gran negativo. Ponle un aminoglucósido. Con eso disminuimos bastante la probabilidad de la resistencia bacteriana. Astreonan usamos 1 a 2 gramos cada 6 horas. 2 gramos es la dosis plena. ¿Ok? En meningitis atraviesa barreras solo cuando sea una pseudomona, que sea por cultivo. El cultivo en la meningitis es de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Eso lo cultivan y ahí ya vamos a tener el antibiótico específico. Entonces va a terminar, vamos a volver en 5 minutos, ¿ya? Entonces fíjense ustedes que el gran problema en meningitis no es que el cultivo te diga que es sensible, es que llegue hasta el lugar de infección. Eso es importante. Entonces estudiar bien la farmacocinética de un antibacteriano para poder saber si ese fármaco me llega o no a localización de infección como es meningitis. Pocos fármacos atraviesan barrera hematoencefálica. Lo hacen las penicilinas naturales solo en meningitis. Lo hace la cefotaxima, lo hace la cetriaxona, lo hace la cefepime,